bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy tenemos con nosotros a la directora del Grupo de Investigación Enfermera del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, IDIBEL. Ella también es coordinadora de enfermería del Instituto Catalán de la Salud y profesora en la Universidad de la Ciudad Condal. Como vemos, es una mujer con un currículum impresionante a sus espaldas y, además de ocupar esos cargos de responsabilidad que hemos mencionado, también trabajó en la clínica asistencial en un servicio de oncología, también un gran hospital de Barcelona. Su nombre es María Eulàlia Jové, aunque la conocen como Lala entre sus compañeros en el mundo profesional, en esta dilatada trayectoria que tiene. Bienvenida, María Eulàlia, a Canal Enfermero. Muchas gracias, David. Bueno, solo con lo mencionado en la presentación se ve que habría mucho de lo que hablar y que habría motivos de sobra para tenerte aquí en nuestros estudios. Pero hoy vamos a centrarnos en un aspecto en el que destacas sobremanera y en el que has trabajado mucho en tu vida profesional. Eres la autora del lenguaje de la terminología ATIC, un lenguaje enfermero que vemos aquí en este libro, donde se resume toda esta terminología y que ya lleva 10 años implantado en los hospitales públicos de Cataluña. Cuéntanos, por favor, en qué consiste este lenguaje y en qué se diferencia del lenguaje clásico Nanda, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, buenos días. El lenguaje ATIC es un lenguaje de interfase, esta es la primera diferencia. Los lenguajes de interfase son lenguajes más próximos a la forma en que los profesionales se comunican habitualmente en su práctica. Por tanto, los términos que ATIC desarrolla y que ATIC ofrece al profesional son palabras, son términos de uso habitual en la práctica. Evidentemente es un lenguaje normalizado, igual que son las clasificaciones Nanda y Kinnock, por ejemplo, pero cada uno de los elementos de ATIC ha sido sometido de forma independiente a un proceso de validación de toda la producción científica, enfermera, alrededor, en este caso, de lo que serían pues, los diagnósticos. ATIC es un lenguaje estructurado en 3 ejes: el eje diagnóstico, que es el que muestras en el manual, el eje de intervención y el eje de valoración, y a través de estos 3 ejes se representa el lenguaje utilizado para su uso en la práctica, para representar la prestación de cuidados enfermeros. Es como un compendio de Nick, Knock y Nanda, todo bajo ese paraguas. De hecho, en el manual vemos solo el eje diagnóstico, pero ATIC en su globalidad son 3 ejes y contemplan elementos de valoración, de juicio clínico, que en este caso son los diagnósticos, de intervenciones y actividades enfermeras, y también de resultados que están vinculados al eje diagnóstico. Podríamos decir, yo no soy enfermero, soy periodista, pero que podría ser una representación más real del lenguaje que se utiliza habitualmente, el que utilizan los profesionales en un hospital, en un centro de salud. ¿Podríamos poner algún ejemplo de cómo se denomina una misma cosa, una misma intervención, en el lenguaje Nanda y en el ATIC, para que la gente entienda un poco la diferencia? Efectivamente, como dices, una singularidad de ATIC también es su nivel de especificidad. Es decir, Nanda y otras clasificaciones utilizan conceptos con un nivel de abstracción elevado, y ATIC baja a un nivel de concreción que es probablemente el nivel de especificidad o de concreción que necesitas cuando estás trabajando directamente con los pacientes. Por ejemplo, en lo que me pides, en Nanda tenemos un diagnóstico para representar lo que son heridas y lesiones, que es el deterioro de la integridad cutánea. Esta es una etiqueta diagnóstica histórica en Nanda, que hace muchos años se aprobó y se ha ido actualizando y se ha ido revisando para representar las alteraciones de la integridad cutánea. En ATIC tienes más de 70 términos. La herida quirúrgica es herida quirúrgica, la quemadura es quemadura, la lesión dermatoporótica es lesión dermatoporótica. O sea, aquí se llaman las cosas por su nombre. Y la úlcera por presión, que todo ello son deterioros de la integridad cutánea y en algunos casos también de la integridad tisular, es decir, de tejidos más profundos, están representados con estos términos más específicos. Ajá. Bueno, tú ahora eres la gran adalid de este nuevo lenguaje, pero
cabe resaltar que tradujiste, cuando eras todavía una estudiante, Sí. tradujiste a catalán la clasificación Nanda, Sí. de la mano de la profesora de la Universidad de Barcelona, María Teresa Luis Rodrigo, que es una figura muy conocida y muy veterana en esto de los lenguajes enfermeros. ¿Cómo fue aquella aventura? ¿Cómo te enfrentas tú, tan jovencita, que todavía lo sigues siendo, a los lenguajes enfermeros, que por entonces en España era algo como un poco desconocido, ¿no? Bueno, ya no soy tan jovencita, llevo 26 años trabajando y han pasado casi 30 años desde ese momento. Yo estaba estudiando en la escuela universitaria, entonces se llamaba Escuela Universitaria de Enfermería Príncipes de España, en Barcelona, que era una escuela de enfermeras vinculada a la Universidad de Barcelona y al Hospital Universitario de Bellvitge. Y ahí estaba, entre otras profesoras, María Teresa Luis Rodrigo, que de alguna forma fue la persona o una de las personas que introdujo lo que entonces se llamaba la taxonomía Nanda, la trajo a España, por entendernos, ¿no? Entonces Maite era profesora mía y yo estaba en segundo curso y ella me comentó que estaba pensando hacer la traducción del inglés al catalán y sabía que yo conocía el idioma y por tanto me pidió si quería colaborar y evidentemente pues le dije que sí. Este fue un encargo, creo que le hicieron por motivo de la abertura o de la inauguración de una nueva escuela de enfermería en la ciudad de Manresa, que no era la escuela donde yo estudiaba y ella trabajaba. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Cuando terminamos la traducción vinimos aquí a Madrid porque creo que coincidió con la visita de Rosalinda Alfaro o de Linda Joal Carpenito, que eran dos de las enfermeras americanas en aquel momento más potentes en este sentido. Entonces vinimos a sus conferencias aquí a Madrid, etcétera. Y de algún modo pues aquello me hizo despertar un poco más esta curiosidad acerca del tema de los lenguajes, y ya cuando finalicé mis estudios y empecé a trabajar en la práctica asistencial, claro, yo quería de alguna forma utilizar esto que conocía y que había estudiado y traducido y trabajado, y quería implantarlo en mi práctica asistencial. Las enfermeras más veteranas que trabajaban conmigo me decían: esto no sirve, esto no es útil, esto es demasiado raro, me decían por aquel entonces. Y la verdad es que con el tiempo fui dándome cuenta de que realmente estas enfermeras veteranas, que quizá no tenían tanto background académico, pero sí que tenían mucho conocimiento experiencial, era muy probable que tuvieran razón y que algo hubiera que hacer con el tema de los lenguajes para acercarlos un poco más no un poco más, sino acercarlos muchísimo más a la realidad asistencial con la que se encuentran todas las enfermeras, como me encontré yo cuando cuidan y atienden a los pacientes. Y digo yo que si se ha implantado, por ejemplo, en el Servicio Catalán de Salud, pues será que funciona, y no solo eso, sino que va más, y hemos sabido que se está traduciendo a más idiomas, incluso al árabe, que eso ya es una dimensión planetaria de tu obra, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo empecé a trabajar a TIC en el año 92, volviendo de una estancia que hice en Inglaterra, y porque en Inglaterra también me ocurrió lo mismo, es decir, las enfermeras británicas un poco lo que transmitían alrededor del tema de Nanda era que era demasiado abstracto. Entonces yo cuando volví a Inglaterra decidí meterme en este tema, y claro, yo trabajaba como enfermera asistencial y esto lo hacía un poco como un hobby, también que conste que la cosa empezó así, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo he crecido bilingüe o trilingüe, vaya. El catalán, que es mi idioma materno, el español, que también se habla y se escucha y de hecho pues es un idioma normal para mí, y el inglés, que desde pequeños en mi casa pues nuestros padres insistieron que teníamos que aprender inglés y por tanto crecimos en este sentido así. Entonces ATIC yo
de algún modo, seguramente lo pienso en catalán porque lo tengo allí metido, pero no tengo problema con el tema de los idiomas. Está traducido, todos los términos están traducidos y pueden consultarse en la web de ATIC. Están traducidos, yo los traduje yo misma a 6 idiomas y encargué la traducción al ruso, porque el ruso no es un idioma que yo domine, ni lo sé. Y sí, está también en proyecto pues una futura. Bueno, hemos puesto sobre impreso la dirección de la web de ATIC para que las enfermeras que así lo deseen puedan empaparse y conocer más sobre este tema y sobre terminología enfermera. Seguro que se va a hablar mucho en el Congreso Mundial de Enfermería, que tendrá lugar el próximo mes de mayo de 2017 en tu ciudad, sí, en Barcelona, ahí juegas en casa, y que pretende que reunir allí a más de 12.000, 15.000 enfermeras, compañeros y compañeras, para hablar de muchos temas de actualidad. ¿Cuáles crees que van a ser los puntos más potentes de esa reunión científica? Bueno, yo creo que el Congreso de Barcelona 2017 del Consejo Internacional de Enfermería es un acontecimiento extraordinario que va a reunir pues, a personalidades muy importantes de nuestra disciplina de todo el mundo y a enfermeras que quizá no son tan conocidas o son mucho más anónimas, pero que están realizando un trabajo extraordinario, no solo el trabajo directo en la atención a los ciudadanos y a los pacientes en los cuidados de salud y en la prestación de los cuidados enfermeros, sino en el estudio y en la mejora de todos los procesos alrededor de la prestación de cuidados. Y eso se va a ver en Barcelona, en el Congreso, en el que supongo, espero, deseo que asistan muchísimas enfermeras, por supuesto, de Barcelona, de Cataluña, de toda España, pero también sabemos que es un congreso internacional y por tanto va a venir gente de todo el mundo. Hay personalidades muy distinguidas de la enfermería, gente que ha aportado mucho, que van a estar allí. Y las otras personalidades muy distinguidas de la enfermería, que son las enfermeras y los enfermeros que cada día están trabajando con los pacientes, todos los que puedan también tienen que estar allí. Bueno, ya nos va quedando poco tiempo. Desde tu punto de vista, cuáles son los retos y desafíos de la enfermería en España a día de hoy y también a nivel global? Bueno, retos yo creo que tenemos bastantes. Uno de los más importantes, yo creo, es resolver de forma pronta la cuestión de la prescripción enfermera. Este es un reto aquí en España que está medianamente resuelto, que llevamos muchos años trabajando en él, que es una realidad porque las enfermeras prescriben, históricamente han prescribido cuidados desde siempre, han prescribido y prescriben muchísimos productos farmacéuticos que son necesarios para la recuperación de los procesos de salud de las personas o para la prevención de enfermedades o para la curación de heridas. Y hay que resolver la cuestión de la prescripción de medicamentos, concretamente aquí en España la prescripción de medicamentos que están sujetos a prescripción médica, que la enfermera, en base a los diagnósticos que hace, debe de poder también prescribir. Este es un tema que otros países han solucionado y que muchos otros países aún tampoco han solucionado, por tanto también es un reto global. Yo creo que este es el reto más importante. Muy bien, pues por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, hemos estado conversando con una auténtica filóloga de la enfermería. Gracias. No sé si me he inventado ese término y si te gusta o no te gusta. Se nos quedan muchos temas pendientes, así que te emplazamos a que cuando vuelvas a pasar por Madrid hagamos una entrevista para abordar tantos y tantos temas de enfermería que conoces tras mucho tiempo trabajando, no solo de terminología enfermera, sino de tantos otros aspectos de esta profesión tan rica y tan completa. Y nada más, a todos ustedes les emplazamos, les damos las gracias por seguir toda la actualidad enfermera aquí en el canal Enfermero y nos veremos pronto en nuevos programas. Hasta pronto.